Antes de nada, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Hacía tiempo que no hacíamos un webinar un sábado por la mañana y qué mejor que volver con Peña Martín y con Roque. El objetivo de esta webinar o de esta sesión es presentar los contenidos claves de un curso que tiene muy buena pinta y resolver cualquier tipo de duda que tengáis. Los formadores, supongo que la mayoría ya conocéis a Peña Martín, diplomada en podología, responsable de la clínica Peña en Móstoles, especialista en puntos gatillo miofaciales, máster en postrología. Y no sigo más porque si no, Peña, estaríamos los 40 minutos hablando del currículum. Y bueno, a Roque es médico, terapeuta sistémico, constelador familiar y ahora lo presentará mejor Peña. Al final del webinar abriremos un espacio de preguntas para que Roque y Peña puedan preguntar y nos cuenten más si tenéis alguna duda en profundidad, ¿vale? Así que Peña, cuando quieras, Genial. adelante. Pues nada, en primer lugar, bienvenidos a todos los que estáis en directo y para mí es un placer presentaros este curso junto a Roque, que como ya ha dicho Alicia, es médico pediatra, homeópata, unicista y especialista en constelaciones familiares, que es donde ahora me estoy formando, y para mí es un honor presentar este curso junto a él. Entonces voy a intentar resumir los puntos, digamos, más esenciales de la formación que vamos a presentar para que así tengáis una idea de qué es lo que os encontraréis, ¿no? A lo que os animéis a escribiros. Pues como veis, hablaremos de los puntos gatillo miofaciales. Ya sabéis que durante un tiempo estuve dando las formaciones de puntos gatillo con terapia láser. En este caso vamos a cambiar y el tratamiento que proponemos es con terapia manual y con imanes, mucho más sencilla y económica para quien no tenga láser, perfectamente lo puede hacer igual. Y también dedicaremos una parte a hablar de lo que es la salud sistémica familiar, que de eso se encargará Roque. Y en el curso que ofrecemos también no solo es formación, sino también permitir al alumno un espacio de autocuidado, ¿no? De hecho, todo lo que vamos a hacer en el curso lo pueden ofrecer a sus pacientes, pero también para ellos. Y en el alojamiento que estaremos, pues también trabajaremos ese espacio de autocuidado de cada uno de vosotros para que os permitáis el descanso y como terapeutas que somos, que siempre nos estamos ocupando de otros, también prestar atención a eso, ¿no? Al autocuidado. Entonces, bueno, ahora ya me pongo en materia de lo que será el curso. Entonces empezaremos, como he dicho, con los puntos gatillo miofaciales. Los devuelvo a mis queridos Travel y Simon, que me acompañaron durante tantos años estudiando sus libros, ¿no? Que todo lo que ellos investigaron, todo su conocimiento, pues lo plasmaron en unos libros que se llaman Dolor y disfunción miofacial, el manual de los puntos gatillo. Lo publicaron en 1999 y es un trabajazo. La verdad es que son libros muy tochos, los que los conocéis, pero es increíble todo lo que descubrieron y todo lo que aportan de claridad en lo que es el concepto de puntos gatillo y el dolor referido, ¿no? Que presentan y todo tipo de detalles que nos hacen comprender muy bien cómo funciona el cuerpo en este sentido. Entonces, lo primero es definirlo, porque hay todavía compañeros o que se dedican a otras cosas y no han prestado atención a lo mejor a esta parte, ¿no? de la medicina. Entonces, lo primero es definirlo. Ellos lo definen como una zona hiperirritable de un músculo, en un músculo esquelético asociada con un nódulo palpable hipersensible localizado en una banda tensa. La zona es dolorosa, la compresión y puede dar lugar a dolor referido característico, hipersensibilidad a la presión referida, disfunción motora y reacciones vegetativas. Punto gatillo no es más que un segmento de fibras musculares con las sarcómeras
contraídas de manera permanente. De ahí que cuando nosotros lo palpemos notemos ese nódulo, ¿no? Es como cuando palpas una contractura y dentro de esa contractura hay un punto en concreto que es donde más duele. Eso sería el punto gatillo. Y lo más significativo del trabajo que ellos realizaron, que fue enorme, pero bueno, por lo que más conocidos son, es por los mapas que ellos describieron. De cada músculo describen dónde está el punto gatillo y dónde está el dolor referido, de todos los músculos del cuerpo. Aquí os muestro en la imagen un ejemplo del tibial anterior. Donde está la X es donde aparecería ese nódulo palpable, es decir, ese punto gatillo, pero el paciente normalmente donde va a tener el dolor es a distancia, donde se señala en rojo. Ahí es donde aparecerá ese dolor referido, de tal manera que el paciente te puede venir por dolor en el dedo gordo del pie, no ver nada en la exploración clínica, y realmente es que ahí no está pasando nada. Habría que mirar más arriba, ¿no? Donde está la X, y es ahí donde tenemos que realizar el tratamiento. Después ellos, otro dato importante que nos dan es la clasificación. Los clasifican en activos, son aquellos que duelen en el punto gatillo, es decir, el paciente, por ejemplo, del tibial anterior nos va a señalar donde la cruz, nos va a decir, tengo un dolor aquí. Ese sería un punto gatillo activo. El latente es el que es inconsciente el dolor. El paciente a lo mejor te puede venir con el dolor ese referido, pero no sabe que a nivel de la tibia tenga nada. Solo que nosotros al palparlo sí que va a referir ese dolor. Ese sería el latente. Insercionales, que son los que están más cerca de la inserción del músculo. Centrales, los que están más en el vientre del músculo. Y los que a mí más me interesaban eran los claves, porque un punto gatillo no se activa por sí solo, sino que suele ir el grupo muscular. Y a veces el dolor referido, el patrón de dolor referido, se superpone, de tal manera que hay varios puntos gatillos que debes de desbloquear. Pero habrá uno de ellos que será el clave. El clave es aquel que una vez que tú lo desbloqueas, se desbloquea todo el sistema. Los otros del sistema, que no son claves, son los que se llaman satélites. Entonces, lo que ocurría, mira, por ejemplo, os he puesto aquí el ejemplo de la planta del pie. Todos estos puntos gatillos dan dolor en la planta del pie. Entonces, muchas veces te ponías a trabajar, sobre todo cuando lo hacía con láser, que es un tratamiento más largo, y podías estar 1 hora hasta que encontrabas el punto gatillo clave y se desbloqueaba todo el sistema. Entonces, para mí era importante saber cuál era el clave y dije, seguro que hay alguna manera en la que podamos averiguar cuál es el punto gatillo clave e ir directa a él. Y así fue. A la vez que yo estudiaba los puntos gatillos, lo estudiaba por mi cuenta en casa, también estaba haciendo la formación de posturología, estudiando todo el sistema facial, en fin. Como dice mi marido, yo tengo en la cabeza una olla con un cocinero que no para. Pues todo eso al final me di cuenta que me podía servir para encontrar este punto gatillo clave. De tal manera que estudiando el sistema facial, que en esa época de Travel y Simon no se le daba mucha importancia a la fascia, luego ya sí, y relacionándolo con cómo estaba el nervio vago, pues al final llegué a la conclusión de que realmente puntos gatillo clave solo había 6 y estaban muy en relación con lo que os digo, con el nervio vago. Y haciendo una exploración muy sencilla a través de la fascia, del sistema facial, podíamos llegar a ese punto gatillo clave en 5 minutos. Cualquiera lo puede hacer, o sea, no se necesitan conocimientos previos de nada. Es un protocolo que ideé para que cualquier persona, incluso no hace falta ni que sea sanitario, para que veáis lo sencillo que puede ser. Lleguemos a ese punto gatillo clave y en otros 5 minutitos lo desbloqueemos, con lo cual en 10 minutos podemos tener un tratamiento muy eficaz para nuestro paciente, ¿no? Eficaz y eficiente porque ganamos mucho tiempo y al final el tiempo es oro. Así que este protocolo es el que desarrollaremos en el curso. Después, los últimos estudios que hay en punto gatillo, lo que nos dice es que la causa principal de activación
y de perpetuación es el estrés emocional. Y lo más sorprendente, por lo menos cuando yo estaba estudiándolo, me sorprendió, es que ya nos hablan de que el punto gatillo miofacial se origina por alteraciones en el campo electromagnético de la piel. Es decir, no es tanto en el músculo, ¿no? Todas las descripciones, todos los estudios están en qué ocurre en el cuerpo físico, esa liberación de acetilcolina, mil explicaciones que al final lo que nos están diciendo es el resultado. Pero, ¿dónde se origina? Y nos dicen que se origina fuera del campo del cuerpo físico. Esto ya fue algo sorprendente para mí. Entonces, a lo siguiente que me llevó es a ¿qué es esto del campo electromagnético de la piel? ¿Qué es esto del campo electromagnético del cuerpo? Pues es todo lo invisible que rodea nuestro cuerpo. Y ahí ya damos un salto hacia todo lo sutil, digamos. Y nos metemos en estudiar todo ese campo electromagnético, que no es más que nuestro cuerpo energético. Y esto no es nada nuevo, o sea, para nada. Esto, todas las, digamos, las tradiciones ancestrales siempre nos han hablado de que tenemos un cuerpo energético, además del físico, que nos conecta directamente con el universo. Desde la medicina china, japonesa, hinduista, los chamanes del México antiguo, todo esto era muy sabido por ellos, pero hubo un momento en el que nosotros nos desconectamos de ello. Y ahora vivimos un momento en el que la ciencia está estudiando esto, de tal manera que estas dos partes, digamos, se están volviendo a fusionar, ¿no? Lo que es la ciencia y la espiritualidad, solo que le llamamos de manera diferente. Lo que ellos llamaban a lo mejor aura, prana, ki, cada uno un nombre, pero hablamos de lo mismo. Y los científicos a esto lo llaman el campo electromagnético, o biocampo, como iremos viendo después. Porque incluso ya sabéis, lo de los nombres va cambiando, pero seguimos hablando de lo mismo. Entonces, este campo electromagnético incluye el campo biofotónico, el visible, ultravioleta, la emisión infrarroja, las emisiones por movimientos nucleares, atómicos y moleculares. Para entender todo esto, desde la ciencia, nos tenemos que introducir en las leyes de la cuántica, ¿no? Y en el curso lo que haremos es un breve resumen de qué se creía, porque al fin y al cabo todo son creencias y todo va evolucionando, qué se creía con las leyes de Newton, que están muy bien, muy certeras, pero eran insuficientes para explicar ciertas cosas que la física clásica no hacía. Entonces llega nuestro Einstein y lo revoluciona todo. No es que una cosa no valiese y ahora la otra sí, sino que se va sumando, vamos sumando, no hay que excluir ningún conocimiento, sino ampliarlo para entender qué somos. Y entonces veremos qué nos dicen ahora mismo los científicos de qué es este campo electromagnético, qué repercusiones tiene, qué fundamentos hay. Y los premios Nobel más recientes en física y biología cuántica, ¿qué nos están diciendo aplicado a la medicina? Porque, bueno, no podemos estar trabajando en activo de espaldas a lo que nos está diciendo esta gente que somos, porque al fin y al cabo toda esa información nos es útil para comprender mejor qué somos, por qué enfermamos y por consiguiente cómo ayudar a nuestros pacientes a que se encuentren mejor. Entonces, todo esto lo veremos en la formación. Y lo revolucionario fue que ese campo electromagnético, ese ki, ese prana, lo que decían nuestras tradiciones ancestrales, ahora se puede medir. Y ya sabéis, si se puede medir, pues ya lo metemos en el paquetito de la ciencia. Ahora sí existe y sí le damos cabida e importancia. Eso ya lo hizo el doctor Killian en 1958 junto a su mujer. Ellos supieron que esto existía por varios experimentos que hicieron, pero todavía no se había desarrollado la tecnología para poder medirlo. Pero ellos veían las consecuencias. Más tarde, el profesor Korotkov, científico ruso, sí que, digamos, diseñó la tecnología para demostrar lo que estos otros científicos ya llevaban tiempo diciendo. Y recientemente creó el GDV Aura Program,
no es más que un aparato que mide este campo electromagnético. Entonces, es un aparatito donde puedes colocar tus manos, te colocas el cuerpo entero también, y lo que hace es medir el campo electromagnético de la piel, de los diferentes órganos, de los diferentes sistemas, sistema circulatorio, sistema linfático, todo esto ya es medible. Y según las gráficas que vaya saliendo, pues se ve el estado de salud del paciente, ¿no? Porque ya nos están diciendo que la salud empieza en todo esto que tenemos aquí alrededor. También se utiliza mucho esta tecnología, hay muchos hospitales que ya la están utilizando, que yo sepa, en Rusia, en Estados Unidos ya se usa. Entonces lo que hacen es medir el campo electromagnético de esa persona, como veis aquí la imagen, la tercera imagen de la izquierda, ven cómo está ese campo electromagnético y a continuación de un tratamiento, en este caso por ejemplo es un tratamiento de acupuntura, pues ven cómo está ese campo electromagnético después del tratamiento de acupuntura. Y como veis en la imagen, se ha restaurado completamente. Algo también interesante que se vio en torno a todo el campo electromagnético es que cuando hicieron este experimento de una hoja en la que le cortan la mitad, después miden su campo electromagnético y aparece la parte cortada, sigue apareciendo ahí en forma de información. Es decir, la información no se pierde. Al final todo son ondas, son frecuencias. La parte física se puede haber quitado, pero como no todo es físico, la parte, digamos, energética, ahí sigue y se puede ver y estudiar. Esto es algo maravilloso y además permite también comprender qué ocurre a los pacientes con el miembro fantasma. Esto es lo que ocurre, que la información sigue ahí. Por eso sufren dolor, picores y demás sintomatología cuando no está la parte física, pero la parte, digamos, eh, de su campo, su campo electromagnético, ahí sigue. Entonces, todo esto lo desarrollaremos un poquito más para entender bien qué es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, Penrose, un físico matemático, premio Nobel en 2020, ya nos habla de lo que hay ahí, ¿no? ¿Qué es ese campo electromagnético? Pues lo que hay es información, es lo que sabemos, que lo que hay es información. Desde además el punto de vista holográfico, es decir, que todo está en todo. Ese es el principio de holograma, que toda la información del todo está también en lo pequeño, o sea, todo está en todo. Y ahí ya empezamos a hablar de ese campo unificado de conciencia que somos todos. Es decir, podemos ver y estudiar este campo electromagnético de nuestro cuerpo físico, pero también sabemos que detrás de ese cuerpo electromagnético hay otro todavía más grande, como si fuéramos muñecas rusas, ¿no? Y así todos un campo, dentro de otro campo, de otro campo, de otro campo, llegamos a la totalidad del universo. Por eso se habla de ese campo unificado de conciencia, porque en el fondo, si lo mirásemos de lejos, de fuera, solo veríamos una cosa. Y dentro de esa cosa estamos todos, que lo dividimos pues para estudiarlo, para nombrarlo, pero realmente no hay división. Eso es una ilusión. Somos todo uno. Entonces, todo esto, el estudio de los campos, nos lleva a la medicina de la información, ¿no? Que es lo interesante de saber qué información estamos teniendo en nuestro campo que pueda estar, digamos, condicionando nuestra salud. Todas estas leyes de la cuántica en 2011 se llevan a la biología, a lo vivo. Y esto también revoluciona todo y aparece esa ciencia nueva que hace que comprendamos mucho más pues, lo que somos y por qué enfermamos. Y aparecen los trabajos de un biólogo celular que seguramente conozcáis, Bruce H. Lipton, que es muy mediático en redes y demás, y nos habla de la epigenética. Su libro, La biología de la creencia, lo que nos dice es que el medio ambiente activa o desactiva los genes.
y que lo que condiciona más un organismo vivo es su entorno físico y energético. Habla de las proteínas de la membrana celular como antenas electromagnéticas. Y lo que viene a decir que no somos nuestros genes, sino cómo se expresan esos genes. Y ahí tienen clarísimo los científicos que nuestro entorno físico y energético son los que tienen la clave de todo ello. En contemporáneo de Bruce Lipton aparece también el doctor Pet Garyaev, ruso, biólogo, y este nos habla de la genética de onda, lo que nos viene a decir que no hay una localidad de la información genética. O sea, es un cambio de paradigma muy, muy, muy potente, pero muy interesante porque te hace comprender todo mucho mejor. Algunas cosas es muy difícil de entenderlas porque hay que ser físico para comprenderlas, pero otras muchas se entienden muy bien. Y lo que nos dice es que es una onda que se emite a través del ADN en los cromosomas, pero que es una onda, con lo cual las ondas están por todos lados, no hay una localidad. Es decir, esto ya de que el paciente te diga, tengo esta enfermedad y es que es genética y me he hecho un estudio y tengo el gen, dices, vale, lo tienes, pero lo importante es trabajar para que no se active. ¿Y cómo lo hacemos? Eso, pues con tu entorno físico saludable, tus emociones, tus pensamientos, descansar, comer bien, es decir, tu estilo de vida. Pero no solo es cómo bien hago deporte, sino qué piensas, ¿no? Ya la mayoría de los científicos ya nos dicen que todo es mente. Entonces, ¿con qué rellenas tu campo energético? ¿Con qué información? Porque eso parte de nuestra mente, ¿no? Y muchas veces pues caemos en no soy lo suficiente, en no valgo, siempre voy a fallar, nunca voy a tener un duro. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué pensamos porque nuestro campo electromagnético es muy sensible a esos pensamientos y empieza a hacerse fisuras y por ahí es donde empieza a alterarse el campo electromagnético de la piel y nos llega a lo más profundo de nuestro cuerpo físico y ya lo más like que te puede pasar es que se te activa un punto gatillo, pero se pueden pasar enfermedades mucho más serias, ¿no? Entonces, por eso lo importante de cuidar lo invisible. Después, el tratamiento que proponemos para estos puntos gatillo y para trabajar todo este cuerpo, todo este campo electromagnético que tenemos alrededor, pues tenemos en nuestras manos, tenemos láser en las manos, con lo cual perfectamente podemos desbloquear ese punto gatillo y aliviar a nuestro paciente. Ya os digo, 5 minutos de exploración, 5 minutos trabajando en el punto gatillo clave, 10 minutos solucionado. Y después tenemos también una herramienta muy potente que son los imanes. Ahí entramos en la terapia del par biomagnético, que esta fue descrita por el doctor Goy, que falleció hace unos poquitos años. Yo terminé la formación, nada, los últimos títulos que firmó él fueron los de mi promoción. Y ahora siguen sus hijos en activo y la verdad es que es una terapia súper, súper interesante. Lo que nos dice es que el par biomagnético es un aspecto físico del magnetismo aplicado a la medicina, que tiene como fundamento la capacidad de estudiar, detectar, clasificar, medir y corregir las alteraciones funcionales del pH de los órganos vivos. Es decir, fundamentalmente lo que va a hacer es esto, regular el pH, con lo cual es, como decir, lo hace todo, porque regulando el pH se regulan muchas cosas. De hecho, los puntos gatillo miofaciales presentan alteración del pH, están en acidez. Y al colocar los imanes, pues se equilibra. También nos hablan que la orientación de las cadenas musculares son sensibles a los campos electromagnéticos, por lo cual cuando hagamos el tratamiento con imanes, también vamos a ver cambios posturales. Y si de verdad queremos hacer un trabajo holístico, completo, no podemos quedarnos solo
en el individuo. Hace poco estuve en un taller de Hausner, que es también uno de los referentes en constelaciones familiares, y nos decía que el individuo no existe, existe el sistema, y que él también es terapeuta, y decía que si solo tenemos frente a nosotros el individuo no vamos a entender nada, que tenemos que saber qué vínculos tiene y cómo se relaciona con esos vínculos. Es decir, eh, yo puedo desbloquear muy bien un punto gatillo, puedo hacer un tratamiento maravilloso con imanes, pero si esa persona tiene un vínculo con el que está sufriendo un estrés, con sus padres, sus hijos, en el trabajo, sus amigos, la familia en general, donde sea, esos puntos gatillos se van a volver a activar, de tal manera que el alivio será durante un tiempo. Por eso, para trabajar de verdad holísticamente, ir a la causa y que el tratamiento que hagamos a nuestros pacientes sea duradero y no tengamos pacientes crónicos que nos cogen citas todos los meses, pues tenemos todavía que abrir un poquito más y ver qué está pasando a nivel de su salud sistémica, que ya sabemos que todo es información. Entonces, vale, en el cuerpo físico tienes esto, te duele el pie, te duele la espalda, te duele tal. ¿Qué está pasando en tu campo energético? Y una manera de mirarlo, pues es desde aquí, de esta mirada sistémica familiar. Y esto, mejor que yo, os lo va a explicar mi compañero Roque Bondareski, médico homeópata, unicista, pediatra, constelador familiar, con el que llevo un año y medio. A mí me parece, Roque, que hace mucho más, pero como yo diría, hace 6 años que trabajamos juntos, pero no, es un año y medio si no me equivoco. Y bueno, empezamos a hacer retiros juntos y hacer también una formación, empecé a hacer una formación con él en enero del año pasado, em, digamos, iniciándome en esta terapia, y ahora mismo estoy fascinada porque se puede aplicar en todo. O sea, yo lo aplico a todos los pacientes, igual que los imanes, ¿no? Que antes os he hablado para desbloquear un punto gatillo. En la formación que vamos a presentar os contaré muchas más aplicaciones de cómo se desbloquea un punto gatillo, pero ¿para qué otros tratamientos puede servirnos los imanes? Tratamientos, pues yo diría todos, terminaría antes diciendo todos. Para los hongos, fijaros que estamos actuando a nivel del pH. Hongos, onicocristosis, total, cualquier tipo de infección, postura, para todo. Y las constelaciones familiares y la salud sistémica familiar, os diría, también. O sea, no hace falta tener un gran drama familiar y entonces voy a esta terapia. No, no, para cosas tan, digamos, habituales y tan sencillas como puede ser una onicocristosis. Puedes hacerle a una chica, lo hice el otro día, una chica de 14 años, una súper onicocristosis que no mejoraba y se resolvió súper fácil cuando hicimos todo, ¿no? Hicimos lo que es la quiropodia, le pusimos imanes, hicimos una pequeña constelación familiar, donde tenía un conflicto enorme con su mejor amiga. Imaginaros, 14 años y te peleas con tu mejor amiga de toda la vida. Tenía un enfado tremendo. Entonces, es de verdad una terapia súper bonita, súper práctica y muy sanadora y muy profunda. Así que no me enrollo más, Roque, y te doy la palabra para que nos cuentes tú qué es esto de la salud sistémica familiar y las constelaciones familiares aplicadas en la medicina. Muchas gracias, Peña. Y, bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Muy ilusionado con esta propuesta que os hacemos formativa, que creemos que es muy potente y muy integradora, tal y como lo viene contando Peña, eh, de tantos, de tantos recorridos, de tantas trayectorias que ambos venimos teniendo, quizás desde los abordajes más clásicos, podríamos hablar de los abordajes más convencionales, que a su vez compartimos eh, esta evidencia que nos dan mucho sustento en nuestra práctica y mucho conocimiento, desde luego.
de las cosas que ocurren en el cuerpo a nivel biológico, de qué es lo que está involucrado en los procesos de las enfermedades, y a su vez valoramos mucho cómo hemos ido pudiendo abrirnos a una sensibilidad cada vez más amplia para poder incorporar otras miradas y abordajes que vienen a ser completamente sinérgicas y compatibles con esta de la cual nos hemos nutrido inicialmente, ¿no? Entonces, ya con esto que digo como introducción, incluimos uno de los principios claves del trabajo desde la terapia sistémica y la medicina sistémica, que es el principio de la integración, el principio de la inclusión, el principio que dice que la salud y la sanación tiene que ver, tiene que ver con la capacidad de incluir, con la capacidad de abrir más espacio perceptivo, sensible, afectivo, amoroso en nuestras vidas, ¿no? Abrir más espacios de conciencia. Esto es lo que permite que el potencial sanador, que consideramos que es una cualidad inherente a nuestras vidas, a nuestra naturaleza, a nuestra humanidad colectiva, como lo decía Peña, no solamente a nivel personal, eh, para que pueda desplegarse ese potencial necesitamos incluir más y más aspectos de la vida, ¿no? Entonces, lo primero para decir acerca del trabajo sistémico es que estimulamos esta percepción, esta sensibilidad que nos convoca a darnos cuenta de que lo que nos ocurre en la vida, ya sea a nivel físico, emocional, mental, afectivo, vincular, está conectado con muchos más aspectos eh, de los que nos hemos habituado a considerar, tal y como lo explicaba Peña también, en función de este mito o sistema de creencias que se ha establecido un tiempo a esta parte en nuestra cultura, ¿no? Que si nos remitimos a las culturas más originarias, que también son humanas, nosotros también venimos de ahí, ellos mismos ya eran capaces de considerar, de hacer estas consideraciones, de abrirse a esta sensibilidad. Es decir, que parece ser que es algo que hemos ido perdiendo, ¿no? En este afán de querer aislar, especializar, definir, cuantificar, como lo explicaba Peña también, lo cual, vuelvo a decirlo, también nos ha aportado muchos recursos y mucha claridad acerca de cómo funcionan muchos procesos, desde la medicina por imágenes, por ejemplo, los métodos diagnósticos y tantas cosas. Y a su vez hemos tocado esta línea roja que, si seguimos traspasándola, nos lleva, a veces sin darnos cuenta, a desconectarnos de estos registros que asumimos que son esenciales también para que la curación y la sanación sea posible, ¿no? Entonces, desde el trabajo sistémico ya no hacemos distinción entre un síntoma o una enfermedad y una pregunta o un mensaje que nos trae el cuerpo físico o la vida emocional para poder considerar, para poder incorporar a nuestras vidas, ¿no? Desarmamos este mito que de alguna manera nos puede haber convencido, tanto a los que estamos de este lado del mostrador, a los sanitarios, como a los usuarios, los pacientes, los consultantes que vienen con sus asuntos, síntomas, dificultades. Nos puede haber convencido de que el único asidero de nuestras dificultades en la vida está en el tejido biológico, en la vida física o genética, como si allí pudiese remitirse todo. Y entonces esto también crea dentro del mismo mito una percepción como acerca de lo azaroso, de lo aleatorio que puede eh, ocurrir todo en nuestras vidas, ¿no? Como si estuviésemos expuestos a algo completamente
desconectado, digamos, de nuestros procesos internos, y que eventualmente, si tenemos más o menos suerte, nos puede tocar una enfermedad grave, nos puede tocar un accidente, nos pueden tocar una serie de dificultades en la vida, nos pueden tocar trastornos a la hora de vincularnos o de abrirnos al mundo en el terreno profesional, laboral, económico, etcétera, ¿no? El pensamiento sistémico, el paradigma sistémico disuelve este mito, esta percepción, y nos invita a ponernos en contacto con muchos más niveles y aspectos a los cuales llamamos, como comentaba Peña, los podríamos resumir en este gran campo de información, lo que podríamos llamar también la conciencia unificada, el campo de la conciencia unificada, según el pensamiento cuántico, en el cual están alojados muchísimos registros, por no decir infinitos, de los cuales también somos partícipes, ¿no? Entonces, el pensamiento sistémico estimula esta evidencia de que todo lo que nos hacemos a nosotros, creyendo que somos individuos que estamos haciendo nuestra vida separada del sistema, de los sistemas a los cuales pertenecemos, también se lo estamos haciendo al sistema humano del cual formamos parte, y a su vez todos estamos inmersos en ese campo de información, es decir, que estamos absorbiendo, incorporando, integrando todo lo que esté alojado en esos campos, y no tenemos elección al respecto, no es algo opcional. Nuestra vida biológica nos impone esta manera de ser y de estar en la existencia, ¿no? Entonces todo esto abre a nivel más concreto del trabajo, una manera de trabajar sistémicamente, una manera de conectarse con esto que llamamos el síntoma como pregunta, el síntoma como mensaje, la enfermedad como pregunta-mensaje. La pregunta es, ¿qué es lo que qué es lo que le está trayendo este síntoma, esta enfermedad al proceso de la vida de esta persona, que a su vez no habla solo de su vida personal, sino también de su vida como perteneciente a sus múltiples sistemas de origen, y por lo tanto, con qué necesitamos ponernos en contacto, con qué necesita la persona ponerse en contacto profundamente para poder traducir ese mensaje, para poder decodificar ese mensaje y permitir que esa información, como decía Peña, a través de la medicina de la información, pueda abrirse paso, pueda expresarse, pueda sentirse, pueda vivirse en la experiencia de la vida de la persona en un plano más consciente, digamos, ¿no? El principio lo que dice es que detrás de los síntomas, muy a menudo hay algo que se quedó excluido del proceso de la conciencia, ¿no? Conciencia tanto personal como conciencia familiar, como conciencia colectiva. Y que algo se quede excluido quiere decir que no hubo espacio, que no hubo disponibilidad para poder sentirlo, para poder pensarlo, para poder asumirlo como posible, ¿no? Y entonces aquí entramos en la dimensión de lo traumático. El trauma, por principio, por antonomasia, es sinónimo de exclusión, ¿no? De aquello que tuvo que ser marginado, ¿no? Dejado al margen del proceso de la vida, porque suponía una carga tan grande de información que se hacía inasumible, ¿no? Algo del ser percibe que es inasumible, no puede, la vida no puede continuar. Esa es la sensación que tenemos a nivel biológico muy profundo, ¿no? Y es algo que seguimos experimentando humanamente y colectivamente cada día con cada paso que seguimos dando como humanidad. Las guerras siguen vigentes, las masacres siguen vigentes, los desastres naturales, los procesos traumáticos colectivos de los que venimos siendo partícipes de hace miles de años siguen aquí, operativos, y seguimos acudiendo
a las mismas evidencias de que hay tanto que se va quedando desplazado, excluido, ¿no? Y entonces eventualmente esa información que no se puede ir a ningún sitio, como explicaba Peña, la información no puede eliminarse, solo se queda disociada del proceso de la conciencia. El proceso traumático crea como filtros en la percepción y esos filtros son los que eventualmente se empiezan a expresar como síntomas en el cuerpo físico, ¿no? Entonces los síntomas o las enfermedades o las dificultades con las que nos topamos en la vida, los accidentes, vienen a representar muy a menudo lo que llamaríamos como las puntas de los icebergs, ¿no? De nuestros procesos vitales que tienen muchísima más profundidad de la que en general consideramos, ¿no? Por eso es tan importante hacer toda esta introducción a la manera de trabajar, a la sensibilidad que abrimos de lo sistémico, porque es un mito en el cual estamos aún muy embarcados y que tiene muchísima inercia, ¿no? Tenemos el automático este de que cada vez que algo nos produce alguna dificultad, inmediatamente queremos acudir a algo que nos lo quite, ¿no? Y que nos lo quite sin tener que involucrarnos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad. Entonces vamos al médico, que funcionamos en buena parte, la mayor parte de los sanitarios, podríamos decir como paliativistas, ¿no? Y además nos ponemos en un lugar bastante riesgoso, que es asumir la dificultad existencial que trae la persona con sus síntomas o enfermedad, como si nosotros tuviésemos el poder o la potestad para poder ocuparnos de eso, cuando en realidad es algo que le concierne profundamente a cada persona con su ser, con su alma y con su proceso sistémico en el cual está implicada y enredada. Entonces el acompañamiento sistémico supone también empoderar a las personas, cederles el mando, el timón de sus propias vidas para que ellas recuerden que son las únicas portadoras de esta capacidad de sanarse, de autosanarse. Nosotros venimos a ser orientadores, facilitadores, aportadores de ciertos recursos, ¿no? Y aquí vamos llegando a la parte más técnica de los procedimientos del trabajo, que de la misma manera como os lo contaba Peña con el uso de los imanes y de tantas herramientas técnicas que se han ido simplificando cada vez más, ¿no? Pudiendo tocar lo nuclear, lo neurálgico del proceso de la sanación sin que tengamos que desplegar una gran parafernalia de difícil implementación, digamos, en nuestras consultas, de difícil acceso también para las personas, para los pacientes. Pues desde el trabajo sistémico lo mismo, con técnicas y procedimientos muy sencillos, muy accesibles para cualquier persona, también como lo comentaba Peña recién, inclusive aunque no tengan formación sanitaria, aunque no hayan hecho un entrenamiento previo en este mundo, cualquier persona en forma muy, muy sencilla puede acceder, puede experimentar con estas técnicas y procedimientos que tienen que ver con básicamente el disponer un espacio propicio que viene a ser simbólico, digamos, a través de objetos con los cuales podemos trabajar, como folios, como muñequitos, objetos, digamos, que vienen a funcionar como puentes para ponernos en contacto con estos campos de información, o bien de personas, como está más difundido el trabajo de las constelaciones familiares en general en el mundo, que es a través de los grupos, de los talleres, a los cuales asisten personas que participan como representantes, es decir, poniéndose en contacto a través de sus cuerpos, en forma completamente sencilla también y espontánea, con estos registros y estos campos sin que tenga que haber ningún tipo de inducción previa o de indicación para que esto ocurra. Y esto es lo más potente de este trabajo, digamos, lo más revolucionario, en el sentido de que basta con que nos pongamos al servicio de poder entrar en estos registros, la información se abre y se despliega, ¿no? No necesitamos hacer grandes maniobras,
ni ponernos en un estado de conciencia en particular, ni tener que tomar sustancias o hacer entrenamientos espirituales complejos. Simplemente es ponernos a disposición desde una posición centrada, humilde también en cuanto a lo que puede llegar a desplegarse, y el campo de la información, los múltiples campos de los cuales formamos parte, nos sorprenden en forma muchas veces muy categórica y muy conmovedora en relación a poder mostrar estas múltiples conexiones con las cuales el síntoma, la enfermedad, las dificultades vitales pueden estar interconectadas, ¿no? Estos múltiples registros, estos múltiples aspectos de la vida. Entonces, esencialmente el trabajo consiste en poder brindar el permiso, el espacio propicio para que aquello que no pudo ser sentido, vivido, pensado, experimentado, incorporado, elaborado, asumido en función de la manera en la que actúan los múltiples procesos traumáticos a los cuales nos hemos estado exponiendo como humanidad una y otra vez y lo seguimos haciendo, pues el principio es que esto pueda hacerse visible, hacerse disponible para que ahora, en este tiempo en el que estamos, en el tiempo presente en el que trabajamos, las personas y los terapeutas, lo podamos sentir, pensar, incorporar, asumir, elaborar. Y básicamente habría dos palabras claves para hacer esto que tienen que ver con el reconocimiento y con el respeto. Reconocer lo que hubo, lo que ocurrió, lo que está alojado en ese campo y respetarlo tal y como fue, ¿no? Y de esa manera no tendremos que estar con nuestros cuerpos y con nuestras vidas teniendo que sobrellevar confusamente, como lo hacemos a través de este proceso amoroso con el cual nos implicamos en la vida, con nuestros orígenes, con nuestras pertenencias, y simplemente podremos estar en contacto, con lo que ocurrió y poder asentir a ello, ¿no? Entonces, tenemos diferentes técnicas para hacerlo, muy sencillas, como os comentaba, que es lo que vamos a ofreceros en el curso, junto con los imanes y con lo que traiga Peña. Y bueno, será un placer poder compartirlo. Muchas gracias. Genial, Roque. Pues muchísimas gracias por lo que nos has contado, que, vamos, a mí yo ya os he comentado que lo... Aquí. Que lo pongo en práctica para todo en la consulta y espero que os animéis a comprobarlo por vosotros mismos. Y ya termino, que sé que ya estaréis deseando también iros al Bermú, a vuestras obligaciones que tengáis. Simplemente rápidamente os digo cómo será la planificación de la formación. Entonces, como veis, es un entorno de naturaleza, es un hotel spa pequeñito con unas instalaciones muy acogedoras y muy bien cuidadas, donde nos permitirá pues hacer paseo por la naturaleza, iniciación a la meditación para quienes no lo hayáis hecho nunca o meditar los que ya lo hagáis de manera habitual. Y el viernes dedicaremos el día a los puntos gatillo miofaciales, a esa exploración física por parejas y ese tratamiento manual del punto gatillo clave. Después, el sábado, lo mismo, y ahí ya será cuando hablemos de la terapia del par biomagnético, sus aplicaciones, los tratamientos que podemos hacer con imanes, además de los puntos gatillos miofaciales. Será una introducción para que veáis todo el potencial que tiene. Y el domingo lo dedicaremos a la salud sistémica familiar con Roque, con todo lo que nos ha contado él que compartiremos en el curso. Así que, como veis, las instalaciones son estupendas, el programa lo estamos preparando con muchísimo cariño y para que sea muy práctico, lo podáis llevar a cabo en vuestras consultas al mismo lunes.
y todo lo que no está aquí, que es el compartir con compañeros, que eso siempre forma una parte importante de la formación, todo lo que se comparte en las comidas, en los descansos y en los espacios que tiene el hotel para relajarnos, charlar tranquilamente en contacto con los compañeros. Así que por mi parte os vuelvo a dar las gracias y nada, ya te doy palabra, Alicia. Pues muchas gracias, Peña, muchas gracias, Roque. He puesto el enlace en el chat de la información del curso para agradecer a los 18 o 20 valientes que han estado hoy con nosotros. Hemos preparado un código de descuento por si queréis apuntaros al curso. El código es webinar25. Y por supuesto, animaros a todos a realizar esta formación del fin de semana con Roque y con Peña, que la verdad es que tiene una auténtica pintaza. Y nada, eh, lo dicho, Peña, Roque, muchas gracias y nos Gracias a vemos. ti. Seguimos trabajando para que este curso salga adelante, que seguro que sí, y sea un antes y un después en cada uno de los asistentes, ¿vale? Estupendo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a Eh, todos. si Yolanda pregunta por la fecha será el último fin de semana de noviembre, ¿verdad, Peña? Sí, eso es. En el enlace que hemos puesto y en la página web, podowebinar.com, ahí vas a ver toda la información, fecha y todo lo que incluye y los puntos del curso, que lo han desarrollado muy bien Peña y Roque, pero bueno, si lo queréis ver escrito, ahí está al detalle, ¿vale? Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Buen fin de Gracias, semana. Chao. Gracias. igualmente.